quiero preguntar, ¿cómo puede un matrimonio vivir y trabajar juntos en un constante crecimiento y con el deseo de glorificar a Dios? Hoy estaremos hablando acerca de crecer juntos en intimidad con Dios como matrimonio, como pareja, ¿ya? Y voy a ir resumiendo, ¿ya? Creo que una de las principales sugerencias que nosotros debemos acuñar, tomar, encarnar, es que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿ya? Hay un poder tremendo en el acuerdo. El otro día, estudiando ahí algunos apuntes, me llamó la atención y encontré que tenía sentido que cuando empezaron a construir la Torre de Babel, ¿ya? Dice la Escritura que el Señor los confundió con lenguas distintas, pero el autor del que yo estaba leyendo también dijo que era posible que les confundió no solamente por el lenguaje, sino por las ideas distintas, por el cambio de ideas, ¿ya? Porque unos querían una cosa, otros querían otra, otros querían de color así, de color así, que querían los ladrillos más grandes, otros más chicos. Entonces hubo una confusión no solamente de lenguaje, sino de cómo hacer las cosas y cuál es el objetivo de las cosas que estaban haciendo, ¿ya? Y Dios los tuvo que confundir, porque si sabía Dios que si estos se mantenían en el poder del acuerdo, estos iban a llegar a la luna, porque el poder del acuerdo es tremendo. Por lo tanto, creo que una de las características que el matrimonio que quiere crecer en Dios, que quiere desarrollarse en Dios, tiene que asumir un acuerdo, ponerse de acuerdo en algo. Cuando la Escritura nos habla y nos dice acerca de no unáis a yugo desigual, evidentemente nos está hablando que nosotros no tenemos que buscar una pareja, ¿cierto?, que no tenga nuestra fe, que no tenga nuestras convicciones, ¿cierto?, y nuestro fundamento. Pero probablemente dentro del matrimonio podemos encontrarnos con un yugo desigual, aun cuando siendo cristianos, si teniendo la misma fe, siendo bautizados en el mismo bautismo, teniendo la misma palabra, no tenemos un acuerdo de cómo vamos a llevar nuestra vida cristiana, del nivel de compromisos que nosotros vamos a tener con la vida cristiana, del nivel de compromiso que vamos a tener con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con su palabra, el nivel de compromiso que vamos a tener con la iglesia donde yo estoy inserto. Porque algunos dirán, no, si con que vaya el día domingo, una vez a la semana, o que vaya, qué sé yo, una vez al mes. Aquí hay conocidos hermanos que le llaman los hermanos empanada, que aparecen a la iglesia solo el día domingo, como la empanada que aparece los domingos solamente, ¿ya? Entonces, si el matrimonio, a nosotros nos enseñaron de chicos, ¿no? O eres una ala o eres una carreta. O eres una ala donde tú, ¿cierto?, te sirve tu pareja, tu esposo, tu esposa te sirve para volar, o tienes que arrastrarla, o arrastrarlo. Eso es sumamente fome, diga conmigo, fome. Fome viene del griego, ¿cierto?, que significa aburrido, mal, viene del arameo, fome, mal. Tener que andar arrastrando a tu esposo o a tu esposa. ¿Ah? Uy, se me acuerdo de algunas cosas que no... que no quiero ir a la iglesia, que tienes que ir a la iglesia. Es que me caen mal los hermanos. Pero dime, ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Porque eres el pastor y tienes que predicar. Eso pasaba en Arica. El poder del acuerdo. Mijo, vamos a comprometernos, ¿no? No me diga amén a mí. Tiene que hacerlo con los pastores de acá, ¿ya? Pero pongámonos serios. Y no vamos a jugar al cristianismo. No vamos a jugar a ser hermanos. Esto es serio, es un llamado del reino de Dios. Llamó a los soldados y a las soldadas, ¿cierto? Para unirse al ejército de Dios. Y soldados de verdad. ¿Ah? No como que yo hice mi servicio militar en la defensa civil. Esto está siendo grabado, ¿no? ¡Qué vergüenza!
Yo hice mi servicio militar en la defensa civil porque estaba trabajando y estaba estudiando, ya, por eso, ya, ¿no? ¿Ya? Y lo único que aprendí allá, no califiqué ni para camillero, lo único que aprendí fue a pintar piedras, ¿cierto? Para indicar el camino, ¿cierto? Por dónde tienen que ir. Lo único que pintaba piedras blancas, ¿cierto? Para que supieran los soldados por dónde tenían que ir. Para lo único que califiqué, pésimo soldado, ¿ya? Pero en las filas del reino de Dios, del ejército del Señor, no podemos ser pésimos soldados. El que se enrola, como dice la Escritura, ¿cierto? Va a hacer todo lo necesario para agradar a aquel que lo tomó por soldado. El que pone la mano en el arado, no mirará atrás. Entonces, usted con su esposito y su esposita se tiene que poner de acuerdo. Mi amor, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Lo vamos a hacer así a medio morir saltando? ¿Ni chicha ni limonada? ¿O somos o no somos? ¿O nos ponemos serios? Porque mira, vas a invertir el resto de tu vida en la familia del Señor, en el reino de Dios. Es mejor que lo inviertas bien. No pierdas tu tiempo, ni hagas perder el tiempo a los demás. Perdone que se lo diga, pero tiene que ser así. ¿A usted alguna vez le han dado la mano así como... así? ¿Te han dado la mano así? Así. Ni un brillo, ni un brillo. Ni un brillo viene del arameo, ¿cierto? Que significa fome. Cuando te dan la mano, te den la mano que se sienta que hay un compromiso. Antes, con un apretón de manos se sellaba un compromiso y se cumplía el compromiso. Hoy día, ¿cierto? Tú vas al banco, te prestan plata, tú firmas un pagaré, tienes que llevar la fotocopia de tu carnet, pones el dedo, ¿cierto? Ese pagaré lo llevan a la notaría, ¿cierto? Lo legalizan, lo toman, lo llevan a la bodega del banco y lo guardan ahí porque el seguro de garantía es que te van a pagar. Y aún así no pagan. Porque ya el compromiso no sirve. No hay palabras. Como dice María Carmen, palabras. Son palabras. Pero compromiso, nothing. ¿Okay? Entonces, como dice en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Tienes que estar de acuerdo con tu esposo. Las cosas tienen que quedar claras. Para él y para ella. ¿Me dicen amén? Amén. Ok, sigamos, porque ya. Tenemos que saber, y esto va a ser, este punto es más fácil porque ustedes lo conocen bastante bien. Tenemos que saber por qué y para qué nos casamos. ¿Y para quién? Para el Señor, de Él y para Él fueron hechas todas las cosas. El matrimonio fue hecho por Dios, y si Dios lo inventó, entonces Él es dueño del matrimonio, Él es dueño de la familia, y si Él lo inventó y Él lo diseñó, entonces Él sabe para qué sirve. A veces nosotros nos unimos por propósito o por cosas que pueden ser legítimas, ¿cierto? La compañía, el amor, las relaciones sexuales, tener hijos, vivir en esa dicha que nos permite tener, ¿cierto?, una familia. Pero como aquí enseñan muy bien, Dios tiene su propósito para nuestros matrimonios y para nuestra familia. Yo no he visto nunca un refrigerador que se le meta ropa, porque no fue diseñado para eso. ¿Ya? El fabricante sabe, tú compras algo y siempre viene el manual. Aquí yo hice una estadística, no mundial, Rodrigo, ¿ya? Tampoco hice una estadística en Chile. Hice una estadística en San Felipe, en realidad en la villa donde yo vivo, en realidad en el pasaje, en realidad en casa de mi hermano que vive al lado mío, los dos. Perdón, esto lo pensé anoche. ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, eso. Cuando tú compras algo, más del 50%
Casi, tal vez el 80% de las personas jamás lee el manual. Ni siquiera cuando se echa a perder la cosa lee el manual. Y la Biblia, la palabra del Señor, es el manual para nosotros, para el matrimonio, para mi rol como esposo, como padre, y con el rol de esposa, de madre, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso avanzamos rápido, y porque usted sabe muy bien eso. Ok, entonces, yo no sé, Rodrigo, ¿me pasaste la pistola o no? No. Ok, pero, ya bueno, ¿cómo puede ser una pareja? Ahí está, las sugerencias prácticas de intimidad espiritual. Dale nuevamente. La primera es que oremos juntos. Esto parece así como, ¿cómo me aconseja que oremos juntos? ¿Oran juntos? No oran juntos, no oramos juntos. Muy poco oramos juntos. Muy poco. ¿O no? Ustedes son, yo considero que esta es una congregación muy honesta y que anda en luz y que dice la verdad. Pastor, ¿cómo me viene a decir que oremos si se supone que nosotros cristianos oramos? Sí, probablemente oras solo, pero tienes muy poco tiempo de oración juntos con tu esposa, con tu esposo. ¿Ya? Al principio, ¿cierto? Oramos, se oran todos, sí, todos juntitos, ¿cierto? Todos juntitos, hasta antes de acostarse oramos, Señor, que la pasemos bien. ¿Ya? Pero después, como que vamos dilatando, ¿cierto? Que después, que más rato, que mañana, que estoy ocupado, que el trabajo, que la suegra, todo, ¿ya? Entonces, en Efesios capítulo 6, verso 18, usted va a encontrar, 6, 10 al 18 va a encontrar lo que es la armadura de Dios. No vamos a profundizar en eso porque usted lo lea y lo busque en su casa y que Dios hable a su espíritu, a su corazón. Estamos en una lucha espiritual donde las armas espirituales, por obvio, necesitamos usarlas, y una de esas es la oración, y la oración en conjunto. ¿Sabe por qué? Porque eso me permite permanecer y estar en acuerdo. Porque si yo escucho a mi esposa orar, entonces yo escucho su corazón, su espíritu orar. Y si ella me escucha orar, entonces va a saber la intención de mi corazón. Y a lo mejor a lo mejor no tuvimos tiempo de conversar, de comunicarnos durante el día, pero en nuestro momento de oración juntos, entonces yo escucharé lo que está latiendo en el corazón de mi esposa, lo que está latiendo en su espíritu, lo que Dios ha estado aportando a su espíritu, y yo puedo percibir cuál es la debilidad, cuál es la fortaleza, para dónde tengo que ir, cuál es la decisión que tengo que tomar mañana, cuál es la actitud que yo tengo que acostarme o levantarme mañana. ¿Por qué? Porque en la oración yo pude ver el corazón de mi esposa y ella pudo ver mi corazón. ¿Cuáles son las preocupaciones o las cosas en las que me estoy ocupando? Uno evidentemente pone en oración lo que le está interesando en ese momento, ¿o no? Entonces es una manera es una cita con mi esposa, con Dios. Es como era papá, le decía papá, aquí estamos, con todos altos y bajos, estoy mal, estoy bien. Si usted lee los salmos hay de todo tipo de sentimientos, todo, ahí están registrados. La Biblia no escondió nada. Cuando David estaba mal, cuando quería morirse, no lo escondió, pero cuando él quería conquistar el mundo entero, tampoco lo escondió. Es legítimo decirle a Dios lo que sientes. Y es súper precioso escuchar a tu esposa decirle a Dios lo que está sintiendo. ¿Sí? Vámonos. ¿Por qué? Porque es importante seguir escuchando a Dios. Yo siempre digo, una buena decisión no se toma una sola vez en la vida, se toma constantemente. Voy a servir a Dios, pero ese servir a Dios se tiene que tomar constantemente, esa decisión. Es sumamente importante seguir escuchando a Dios, porque si tú no sigues escuchando a Dios, si te quedas con como dice la canción, ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, ven sobre mí. Hoy te necesito porque ayer ya pasó, y yo debo saber que tengo que volver a escuchar a Dios. Imagínese esto nomás. Abraham le dijo a Dios, Abraham, dame a tu hijo. Y Abraham escuchó a Dios, fue sensible a Dios, y escuchó a Dios y fue obediente.
Dame a tu único hijo. Paréntesis. Quiero que sepa esto. ¿Por qué Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, único hijo? ¿Cuántos hijos tenía Abraham? 2. ¿Y por qué dijo uno? Al que amas. No, si había nacido Ismael y había nacido. De la promesa. Porque solo reconoce lo que Él le da vida. Ismael fue idea humana. Isaac era la idea de Dios. Y Dios se hace responsable solo de lo que Él le da vida. Cerramos paréntesis. Ya. Dame tu hijo. Ok, el hombre de fe, ¿no? Bueno, lo llevó. Imagínate si Abraham no hubiera seguido escuchando a Dios. Lo lleva. Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, dame a tu hijo. Es una decisión fuerte. El hombre ya tomó la decisión en su corazón y llevó todo lo necesario y no llevaba el sacrificio. Hasta que le tuvo que confesar a su hijo. ¿Sabes? Eres tú. Y lo puso ahí. Imagínate si Abraham no sigue oyendo a Dios y toma, ¿cierto?, el cuchillo y no, si ya Dios me habló una vez. Y está ahí, Dios, momento, no es el diablo. Momento, ¡fa! Y lo matan por no seguir oyendo a Dios. Muchas veces nosotros tenemos muchos Isaac muertos por no seguir oyendo a Dios. Amén. Es importante la oración con tu esposa, con tu esposo. Sigamos. Estudiar la palabra de Dios. Además de nuestro tiempo devocional, yo debo estudiar la palabra de Dios con mi esposa. Porque la palabra, ¿cierto?, como dice la Escritura misma, dice esta es la palabra profética más segura. Yo no sé cuántos de ustedes conocen de las Escrituras, aun cuando el Señor escribió su ley en nuestros corazones y puso de su Espíritu para que nos guiara. Pero es sumamente importante conocer las Escrituras. Toda vez que nosotros tenemos que tomar decisiones a diario, toda vez que nosotros tenemos que reaccionar o accionar, responder a diario en circunstancias y situaciones en donde tendrá que demandarse la palabra de Dios que está escrita en nuestros corazones. Yo siempre he pensado, ¿por qué la Escritura nos dice que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas, ¿cierto? Nos recuerda algo que ya sabíamos, que ya lo incorporamos. No es que el Espíritu Santo viene y te sopla así como en una prueba, uno está en la prueba, ¿cierto? Y esperando así a algún compañero que te diga la 3, a la 3, A, B, C. Como que te sopla algo que tú no sabes. Eso es soplar, del griego, ¿cierto? Que te dicen la respuesta. Pero recordar es otra cosa, es algo que tú ya tienes en tu mente, ya tienes en tu espíritu. Y el Espíritu Santo te hace recordar. Por lo tanto, yo necesito incorporar a mi espíritu palabra de Dios, necesito leer la palabra de Dios, necesito escuchar la palabra de Dios, necesito estudiar la palabra de Dios y meter a mi espíritu palabra de Dios de tal manera que cuando yo tenga que reaccionar, tenga que responder, tenga que orar o tenga que hacer algo, reaccione conforme a lo que está en mi espíritu, lleno de la palabra de Dios, lleno de lo que Cristo ha escrito en mi espíritu. En el espíritu de tu esposa y en mi espíritu. Cuando tu esposa te viene, te dice algo, te da una noticia, entonces tú tendrás que reaccionar inmediatamente. Me acuerdo que mi vecino, con el que hice la estadística, ¿ya? Le dije yo, vamos, tienes que comprar esta casa. Le dije yo, hagamos el trámite. Le presté la plata, ¿cierto?, del pie, o sea, para la reserva. Y fuimos para allá. Me dijo, pastor, vamos al lugar, vamos a la casa. Y la abrimos la casa y me dijo, ya, oremos. Claro, si yo soy su pastor, ¿cierto? Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, lo que pisare la planta en mis pies, eso será nuestro. Y ahora declaramos que esta casa es para nuestro hermano. Aleluya, amén. Bien, me dice. Y él me dice así, ya, ahora vamos al lado, porque yo estaba queriendo la casa de al lado. Y me dice, ahora vamos al lado y oremos por su casa. Y a mí tuve 2 segundos para saber cómo reaccionar, porque
Hace 6 meses atrás yo pedí crédito en todos los bancos para comprar esa casa y no me lo dieron. No me lo dieron porque mi empleador era una organización religiosa. ¿Ya? Por eso me salí del sistema. ¿Ya? Y yo dije, no me van a prestar. Así. No me van a prestar de nuevo. Si ya me dijeron hace 6 meses, ninguno me quiso prestar la plata. Ninguno. Y tuve 2 segundos para reaccionar frente a mi discípulo. Le daba una explicación, una muy buena explicación, o actuaba en fe. Entonces, les soy sincero. Yo dije, no puedo flaquear frente a mi discípulo. Tengo que hacer la oración. Y me paré ahí y dije, acompáñame, Padre, en el nombre de Jesús, lo que dice tu palabra, lo que pisare la planta de mis pies será mi hijo. Y activamos la palabra. Y me dieron el crédito. ¿Ves? Ahora vivimos juntos. O sea, él en su casa y yo en la mía. Entonces, tienes que llenar tu espíritu con la palabra del Señor. Debemos reconocer que somos flojos para estudiar la palabra, debemos reconocer que somos flojos para leer la palabra, para memorizar la palabra. Y eso nos hace, en algún momento vamos a estar débiles. Como un hermano que fuimos a un paseo, ¿ya? Fuimos a un paseo y jugamos baby fútbol, ¿ya? Microfútbol en Colombia, ¿cierto? Baby fútbol. Y entró a la cancha, Carlos, lo dije ya, entró a la cancha y sabe que le tiraron la pelota y corrió como 20 metros y se devolvió y pálido así. Nosotros pensamos que estaba bromeando, ¿ya? Me siento mal. Y ¡pum! Cayó al suelo así, pálido, blanco. Y la esposa, que es enfermera, viene y le dice, Carlos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Carlos. Él no estaba preparado ni para correr 30 metros. ¿Ya? A veces nos pasa a nosotros, por no tener nutrientes de la palabra del Señor, no podemos ni caminar ni 20 metros, ni caminar 1 año, 2 años, 3 años, firmes en lo que hemos sido nutridos por Dios. Hemos hecho ayunar el Espíritu sin darle pan del cielo. Acuérdense, hay una, no me quiero extender, pero Axa fue, ¿cierto? Que su esposo cumplió el deseo de, ¿cómo se llama? Los que tomaron la tierra prometida, Caleb dijo, el que tome esa tierra, yo le voy a dar ciertas tierras y a mi hija. ¿Ya? Y entonces Otoniel fue, vino y tomó, y le dieron la hija y le dieron tierra. Y él le dijo a su esposa, bueno, dile a tu papá que ya si nos dio tierra, que nos dé agua. Entonces fueron y ella le pidió, le dijo, papá, dame, ya que nos diste tierra, danos agua, ¿para qué queremos tierra sin agua? Y él le dio una tierra donde habían fuentes, dice la escritura, fuentes de arriba y de abajo. Ahí hay una profundidad tremenda. ¿Por qué la escritura hace una distinción entre las fuentes de arriba y las fuentes de abajo? Hay una provisión que hay acá, a este nivel, pero hay una provisión, una revelación a un nivel que está solamente, que sale solamente del trono de Dios, que son las fuentes de arriba. Y tú tienes que aprender, nosotros tenemos que aprender a obtener de las fuentes de arriba, que es la palabra de Dios fresca. Fresca. El conocimiento, la sabiduría de un rabino no es que se sabe de memoria la Torá, es que ellos saben aplicar la Torá a la vida cotidiana. Tienes que aprender a aplicar la escritura a tu vida cotidiana. ¿Amén? Amén. Ok, avancemos. Cultivar una comunicación saludable y profunda. ¿Ya? Eso lo conversamos, ¿cierto? Ayer.
de cultivar una comunicación, debemos cuidar nuestras palabras. Nuestras palabras pueden herir, pueden hundir, pueden destruir a tu pareja. O tus palabras pueden levantar, animar y echarlo a volar a tu pareja. En Dios. Sí, mi amor. Es lo que enseñamos con nuestros hijos. A nuestros hijos no le decimos tú eres un tonto, tú eres un necio, eres pavo. No, porque los vamos marcando. Es exactamente con nuestro esposo, con nuestra esposa. A mí, cuando yo siento la venia de la Pati, de mi esposa, yo me siento Superman. Porque si uno hace hoy la 1000, 2 a 10.000. Porque si hay un poder en el acuerdo, vamos a caminar con certeza. Si hay ese acuerdo, ¿cierto? Los hijos, les voy a confidenciar, nuestros hijos aprendieron quién de los dos, nos descubrieron quién de los dos era más débil en algunas cosas. Cuando mi hijo no conseguía algo conmigo, ¿sabes con quién lo buscaba? Con la Pati. Y cuando mi hija no conseguía algo con ella, conmigo lo conseguía todo. ¿Ya? Entonces aprendieron, hasta que nosotros... Claro, estos son vivos. ¿Ya? Son vivos. Nos pusimos de acuerdo y no cambiamos, dijimos no nos vamos a desautorizar, vamos a apoyarnos. Ella dice, tú eres el sacerdote en la casa. Si el papá dijo eso, así es. Yo antes de tomar una decisión decía, hijo, se portaron los niños que hicieron, ¿cómo fue? Me tenía que informar para poder dictaminar, porque iba a ser mi palabra, mi esposo iba a hacer valer mi palabra. Jamás desautorices a tu esposo y a tu esposa. Si tienen que arreglar algo, arreglen en el cuarto, en el dormitorio. ¿Ya? Cuando tengan sus hijos, ya saben. Nosotros no estamos hablando a un empleado, no estamos hablando a la bruja de la casa, no estamos hablando de la familia de las doras, ¿no? La lavadora, la enceradora, ¿cierto? La trapeadora, no. Estamos hablándole primero a una hija de Dios, segundo es tu esposa. La gloria del hombre es la mujer. Muéstrame a tu mujer y me estarás mostrando tu gloria. ¿Eh? Ese momento que tú tienes que presumir de tu mujer. Esta es mi mujer, me gustó, me enamoré de ella por esto, me gustó por esto, me gustó esto otro. Y presume de ella. Tan varonil, es mi esposo tan varonil. Bien. Celebrar eso. Solo lo que tú celebras vuelve. ¿Y tú qué querías ahora que apareces con esto? Algo quieres, ¿no? Celébralo. Si llegó con una flor, con un chocolate, ¿cierto? Celébralo. Porque solo lo que tú celebras vuelve. El reconocimiento. Los hombres necesitamos ser reconocidos. La mujer necesita saberse segura, protegida. Pero nosotros reconocimiento. Bien, mi amor, se ve bonito. Bien bonito su corte. Vaya nomás, hágalo. Y no ese, sí, anda. Así como, anda, pero espérate a la vuelta. Avanzamos. Si nosotros queremos crecer realmente en Dios, debemos servir en la iglesia. Amén. Yo te voy a preguntar, y yo creo que sí, porque siempre lo hacemos, orar por los servidores, porque los servidores son una pieza clave y fundamental en la iglesia. Todos los que hacen un servicio dentro de la iglesia. Y si tú quieres crecer, por favor, involúcrate en la vida de la iglesia. Y pregúntale a tu pastor, pastor, ¿qué puedo hacer? Yo tengo una premisa. Si tú vienes y me dices, pastor, ¿sabes qué? Yo creo que en la iglesia falta que alguien se ponga ahí a la entrada y reciba a los hermanos. ¿Así? Ok, entonces tú estás a cargo de eso. Porque el que vio la necesidad es el más indicado en resolver el problema.
sirva en la iglesia y comprométase en su iglesia. Usted no sabe a dónde lo va a llevar, es una sorpresa a dónde lo va a llevar el servicio. Yo he estado sentado frente a hombres importantísimos de Dios, simplemente porque dije, ya yo lo llevo al aeropuerto, yo lo voy a buscar, yo pongo mi casa. Y ellos dicen, yo quiero que ese pequeñito venga para acá y se siente conmigo. ¿En serio? Yo leí un profeta extraordinario, ¿ya? Le dije a mi pastor, oye Guillermo, dile a Oscar que venga para acá y que conversemos, que tengo que contarle unos chistes. Porque sabe que yo le cuento chistes. Pero yo he estado en lugares preciosos y extraordinarios de honra solamente porque he servido. Una vez escogimos una pareja de servidores en la iglesia porque lo vimos un día cómo limpiaba los baños y lo hacía tan bien que dije, este sabe. Toda persona que quiere que va a ser usada por Dios en algún momento tiene que servir, aunque sean las labores más sencillas. Tú no sabes el alivio para los pastores que una persona se encargue de tener confort en los baños, que le tiren los cables, que se haga cargo de alguna responsabilidad. ¿Ves? Yo celebro y aplaudo a aquellos que disponen sus vidas, porque ¿sabes? En el ejercicio de tu servicio aprendes, porque la gente te va a enseñar. Mi pastor dijo, Oscar, si tú vas a entrar al ministerio tienes que entrar muerto, porque si no la gente te va a matar. Tú al servicio, Dios tiene que, es un proceso de función, porque nunca vas a dejar conforme a todos. Siempre van a hablar. Para bien o para mal. Pero sea ala para tu pastor, para tus pastores. Sea una contribución. Una de las 5 características que tiene una persona con éxito en la vida es que contribuye. Yo he recibido cosecha de lo que he sembrado en servicio. Mis hijos han recibido cosecha de lo que yo he sembrado en mi vida. Y estoy seguro que mi nieto y mis nietos van a recibir cosecha de aquello que yo he sembrado en servicio en esta vida. Yo creo que los pastores aquí siempre van a amar a mis hijos. Mis hijos en algún retiro, en alguna parte, por ahí, en algunas partes del país. Oye, ¿tú eres el hijo del pastor Oscar? Sí, pase por acá, pase. Porque yo lo serví. ¿Estamos, no? ¿Para qué hablan más de servicio? Porque aquí hay gente que sabe servir. Pero tienes que involucrarte. El éxito de tu congregación depende de ti. El fracaso es por ti. Tienes que tener un sentido de pertenencia. Esto me pertenece. Si hay un papel botado ahí en el suelo, tú lo recoges y lo botas ahí porque habla de todos nosotros. Y yo estoy predicando a gente inteligente, no tengo que profundizar más en esto. ¿Sí? Aleluya. Ya, entonces, sirvamos a Dios juntos. Ayer me imaginaba, porque Josué fue el que dijo, mire, ustedes sirvan a la que quieran, a los dioses que quieran, pero yo en mi casa serviremos. No solamente creeremos, serviremos al Señor. Entonces yo me imaginaba, ¿cierto? Aquí en la reunión y estábamos cantando, gritando, ¿cierto? ¿Cuál es tu apellido? ¿Sí? Ponce González, ¿cierto? Entonces me imaginaba unos estandartes así, una bandera grandota
¿cierto? Con un escudo así, con un león así, ¿ya? Un león, ¿sí? O un tigre o una águila, quiero que león, un león que diga Ponce González. Aquí está la familia de los Ponce González. Y está el rey, ¿no? Está Jesucristo, el Señor, el rey. Pero está la familia Ponce González. Está la familia Herrera Quirós. ¿Dónde está la familia Herrera Quirós? Aquí, sirviendo al Señor. Entonces, a ver, ¿te sabes el apellido de tu esposa, cierto? Porque que yo no me lo sepa no hay problema. Pero si tú no lo sabes. Entonces, ¿cómo es el apellido? Cornejo Bajardo. Ya, Cornejo Bajardo. Entonces, ustedes dos se me van a parar así como que. Es como el concurso. Esta es mi mujer, ¿ya? Esta es mi familia. Esta es mi familia. El Señor pregunta: ¿dónde están los estandartes y las familias que sirven al Señor? ¿Ya? ¿Dónde están las familias y los estandartes de los que sirven al Señor? Bien. Ahora nos van a gritar sus apellidos, ¿ok? Todos, ¿ya? ¿Ok? Pon la grabación, porque esta foto la vamos a mandar al chino y el Señor va a cobrarse una palabra. ¿Ok? Entonces, los Valenzuela López, soy yo, Valenzuela López, ya. ¿Dónde están las familias, los estandartes de los que sirven al Señor? Es extraordinario. Yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Y tu parentela tiene que saberlo. Amén. La gente que te visita a la casa tiene que saberlo. Amén. Es que llegaron unos primos, llegaron unos familiares, el día domingo no veo. ¿Qué día tienen reunión? Sábado. Llegaron el sábado al almuerzo y no vamos a ir a la iglesia porque... Momento. Mire, ustedes vienen de visita a la casa, vamos a almorzar juntos, pero yo a la tarde voy a una reunión. Si quieren nos acompañan o nos esperan, pero yo no voy a fallar por ustedes. Eso no es fácil. Pero el resto, la parentela tiene que saber que tú sirves a Dios y amas a Dios y buscas a Dios y tienes un compromiso con Dios y con tu iglesia. Vámonos. Y así agréguele si vino el primo, la tía, la mamá, la suegra, cualquiera que... Penúltimo. ¿Cómo estoy de tiempo? Ya. Pasado. Ya, entonces avanzamos. Practicar el discipulado juntos. Escuchen, tú siempre vas a tener a alguien que te va a inspirar, que te va a mentorear y necesitas ese alguien, siempre. Pero también tienes que saber que hay alguien que necesita de ti. Somos eslabones en esta cadena. Pablo le dijo a Timoteo, lo que has aprendido de mí, enseña a hombres fieles y idóneos transfiere a hombres fieles y idóneos que sean capaces también de enseñar a otros. Está Pablo, Timoteo, hombres fieles y idóneos y otros, 4 generaciones. Yo estoy sujeto a un pastor que está sujeto a su pastor y yo tengo hermanos que están sujetos a mí y ellos tienen a otros que están sujetos. Y tú tienes que meterte en la cadena que Dios usa para pasar de generación a generación. Porque a lo mejor el que tú discipulas hoy día, ellos van a discipular a tus hijos. O los hijos de sus hijos van a discipular a tus nietos. Es una cadena. Y tienes que insertarte al cuerpo. Es una dicotomía decir soy cristiano y no estar inserto en el cuerpo de Cristo. Y yo tengo que estar sujeto y tengo que estar discipulándome y tengo que aprender de tal manera a tener la vida de Cristo que pueda discipular a otros. Jesús, cuando llamó a sus primeros discípulos, les dijo, síganme, y en ese sígueme, le estaba diciendo 3 cosas, porque así son los rabinos, ellos buscaban a los discípulos de esta manera. Decía, el rabino pensaba, este hombre puede aprender mi enseñanza, este hombre puede enseñar mi enseñanza, y este hombre puede ser como yo. Es como los sensei, los maestros de, ¿cierto? ¿Cómo hacen los US? Ellos ponen escuela de karate o escuela de taekwondo
Y es su nombre, es el Sensei, es la escuela del Sensei. Los alumnos tienen que ser como su maestro, en el mismo sentido. Tú tienes que aprender a ser como Jesús, tienes que aprender la enseñanza de Jesús, enseñarla y ser como Jesús. ¿Ve? Para eso es el discipulado. Y tú tienes que estar inserto en eso. Para crecer en la vida cristiana, ¿cierto? Para servir a Dios. Y, como último, establecer metas, ¿cierto? Establecer metas, planes juntos. Si el matrimonio tiene que ver con Dios, entonces las metas tienen que estar relacionadas con los propósitos de Dios. Yo no sirve eso de que Señor, mire, planeé esto, bendícelo. Porque si Él no es tu siervo, Él es tu Señor. Señor, ¿cuáles son tus planes para meterme a esos planes que están benditos? Y debemos trabajar para dejar un legado, a nuestra gente, a los que vienen detrás de nosotros. Hay una gran diferencia entre herencia, que es lo que dejas alrededor de las personas, y legado, que es lo que dejas dentro del corazón de las personas. Como último, quiero contar la experiencia que tuvo Abraham, Isaac y Jacob, porque Dios por lo menos piensa en 3 generaciones. Y lo vemos en este caso. Jacob, siendo viejo, siendo grande recién, ahí tuvo un encuentro con Dios. Eso me da la certeza de mí que mis hijos a lo mejor estén descarriados, estén en el mundo, estén como sean, tarde o temprano Dios se les va a aparecer en sus vidas. Por causa de ti o por causa de tus padres. ¿Ya? Quiero que sepas esto. Tarde o temprano, si tus hijos no están en Dios, se les va a aparecer en sus vidas. Aunque hayan caminado con nosotros 14, 15, 16 años, después tomaron su decisión y se fueron al mundo, estén como estén, Dios se les va a aparecer, porque me lo mostró ahí. Abraham, se le apareció a Abraham, y Abraham lo sacó de Ur de los Caldeos, de una tierra pagana. Lo sacó un hombre con fe, no sabía para dónde iba. Él no sabía para dónde iba, pero confió en Dios. Y Dios lo bendijo, lo prosperó. Dios se hace cargo de lo que Él le da vida y lo bendice y lo prospera y le da los recursos. Si Dios te dio una familia, te dio un matrimonio, te dio 2 hijos, entonces te va a dar los recursos para que eso vaya adelante. La bendición del vientre y del pecho materno. Todo lo que Dios le da vida también le da sustento. ¿Eh? Ahí está la bendición del vientre, la bendición del cielo, que claro, del infierno, del Hades, que todo lo que el diablo quiera maldecirte, Dios lo transformará en una bendición. Y del vientre y del pecho materno, todo lo que Dios le da vida también tiene sustento para eso. Entonces Jacob tuvo esa experiencia del sueño, ¿cierto?, de la escalera con los ángeles, y se le apareció, y recién ahí, siendo viejo, él determinó en su corazón que el Dios de su abuelo y el Dios de su padre iba a ser su Dios. Antes era el Dios del abuelo, antes era el Dios del papá, ahora, recién siendo grande y viejo, Dios se le apareció. Tienes que orar por el día, el momento en que Dios se le aparezca a tu hijo o a tu nieto, porque va a suceder. El tema es que cuando él tuvo esa experiencia, él buscó un referente, porque ahora Dios es mi Dios. Si me lleva en paz a la casa de mi padre, si me da pan para comer y ropa para vestir, ¿cierto?, y de todo lo que me da él, de todo lo que él me dé, yo voy a diezmar, entonces Dios será mi Dios. Entonces ahí, pero él buscó un referente. ¿Cómo es que yo sirvo a Dios? ¿Cómo es que ahora Dios es mi Dios y yo soy su siervo? Y miró hacia atrás y encontró a su papá y encontró a su abuelo. Miró para atrás para saber cómo se era. Si no tenía la Biblia. ¿Cómo se es? Lo que hacía su papá y lo que hacía su abuelo. Cuando tu hijo o tu nieto tenga su encuentro con Dios, asegúrate de ser el referente para tu nieto o para tu abuelo, o sea, para tu hijo. Asegúrate. Escribe la historia de tu vida, donde ellos puedan leer y decirles: así, mi papá lo hacía así, mi abuelo lo hacía así. Yo quiero servir a Dios, pero ¿sabes? El ejemplo que tengo es de mi papá, el ejemplo que tengo es de mi abuelo. Cuando mi nieto tenga su encuentro con el Señor, quiero que sepa cómo servíamos a Dios. ¿Cierto?
ocúpate en ser el referente que tus hijos van a necesitar cuando tengan su encuentro con Dios. Quiero tres cosas debemos dejarle a nuestros hijos. Primero, un buen nombre. No un nombre bonito, un buen nombre. ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Tal persona. No, ¿quién es tu papá, tu mamá? Tal persona. Oh. Déjanos tu teléfono. Yo mi primer trabajo que conseguí fue por mi papá. Él hizo un trabajo tan extraordinario, el jefe quedó tan contento, hicieron una financiera, ¿ya? Construyó una sucursal de una financiera. Y fue muy derecho, muy recto mi papá, porque ya él tomó el trabajo que alguien había dejado botado, se llevó la plata. Pero mi papá le terminó el trabajo, le hizo muy bien y honestamente. Y él le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Tengo a mi hijo que está sin trabajo, que anda buscando. Tráelo, yo lo contrato al tiro. Así encontré el trabajo, por el buen nombre de mi padre. A tus hijos, tus nietos, déjale un buen nombre. Que cuando hablen de ti, cuando tu hijo o tus nietos hablen de ti. Segundo, enséñales a trabajar. Enséñales a trabajar. Que se gane la vida. Tú le puedes dejar una herencia tremenda en dinero, pero si no saben trabajar, en menos de 3 años lo van a perder. O tú puedes dejarle muy poco, o solamente alguna habilidad, pero como la enseñaste, entonces surgen en la vida. Y enséñales que amen a Dios con todo su corazón. Y acuérdate, ellos no aprenden por lo que escuchan, ellos aprenden por lo que ven. Esas 3 cosas, como matrimonio, tenemos que trabajar para dejar como legado a nuestros hijos. Para eso tenemos que crecer juntos. Esa es la misión. Si le diéramos una misión a Rambo, entonces hoy día tendrías que ponerte el cuchillo acá, el cinto. Mi amor, usted póngase el cinto también y agarre un cuchillo, porque vamos a cumplir la misión que Dios nos ha dado. Amén. Póngase de pie.